Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del semestre y del año del Serie Club Cuatro Ojos, en donde para quienes es la primera vez que nos acompañan, siempre buscamos aprovechar una serie de televisión o que quizá no se transmita por televisión sino a través de otras plataformas, pero que sigue siendo dentro de ese lenguaje, y la usamos como disculpa para hablar sobre temas científicos, no solamente de las ciencias naturales exactas, sino también de las ciencias sociales. Y a partir de una pregunta, como sucede con muchas de las actividades de la Universidad de los Niños, con esa pregunta abrimos un diálogo basado en el capítulo que vemos. Siempre vemos un capítulo de la serie, en este caso es una miniserie, ahorita hablaremos un poco de la diferencia entre serie y miniserie, y aprovechamos esa pregunta para dialogar. Y tenemos siempre la compañía de un experto o de una experta en las temáticas que abordamos. Entonces, hoy nos acompaña el profesor Daniel Hermelín, y la pregunta, que además estaba puesta como invitación, tiene que ver con cuáles son los riesgos de la ciencia o cuáles son esos riesgos asociados al quehacer científico. Entonces, con las buenas noches, profe, comencemos precisamente por esa pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de la ciencia? Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy, gracias a la Universidad de los Niños por la invitación y a Juan por liderar este espacio y por la pregunta y para arrancar. Pero yo quisiera, antes de no meter mucho la pata con lo que vamos a decir más adelante, si no les molesta, ¿quiénes han visto la serie? No, levanten la mano por favor, ¿quiénes han visto la serie? ¿Y quiénes se terminaron de ver la serie ya? Bueno, pues para los spoilers. Los spoilers, sí. Ahí pues hasta dónde llegamos con eso. Entonces, bueno, voy a la pregunta con la que arrancamos, que es la pregunta que se hace para esta, que se propone desde la Universidad de los Niños y con el trabajo de Juan y los colegas. Y es, profesor Juan, perdón, colega mío. Que admiro mucho el trabajo que hace con las series web, de hecho aquí en comunicación social, en el programa de comunicación social. Riesgo y ciencia, eso es algo que, digamos, desde por lo menos finales del siglo XIX es algo que se está discutiendo ya. Me explico, en el siglo XIX una creencia muy fuerte de que con la revolución industrial, y esto pues se dio a la par con la Revolución Francesa, o sea, un eje político en París, un eje económico en Londres que terminó permeando a Europa y al resto del mundo, tuvo correlatos del otro lado del Atlántico, especialmente pues también en el preámbulo de la Revolución Francesa con la Revolución de Independencia en los Estados Unidos y las revoluciones de independencia luego, poco tiempo después, en Sudamérica y en México, en Centroamérica. ¿Qué es lo que, digamos, se pasaba en esa época? Inicialmente, a principios del siglo XIX, había una confianza muy grande en la ciencia. Se pensaba que la ciencia solo traería beneficios. Entonces se pensaba como en términos de un progreso lineal de la ciencia. La ciencia, todo lo que tenga que ver con ciencia será bueno, como que será bueno en sí mismo, no se cuestionaba eso. Eso es una herencia un poco también de la Ilustración, de haber salido, incluso en esa época se le llama Ilustración, porque incluso pues las personas que lideraban esos movimientos, en particular pues en Francia, en ciudades como París, como Londres, pero también en Europa central, y en especial lo que pasaba también en Viena, en Berlín, pensaban que todo lo que se hacía en ese momento era para salir de la oscuridad. Lo que se había intentado hacer con la revolución científica, con el Renacimiento, se consolidaba con la Ilustración. Entonces era el siglo de las luces, de iluminarnos. De hecho, en alemán se llama, a la Ilustración se le llama, la traducción literal es aclaración, Aufklärung, en alemán.
Entonces eso era, digamos, la ciencia se veía siempre como algo bueno per se, algo bueno en sí mismo. Todo lo que tuviera que ver con ciencia era algo bueno en sí mismo. Y eso empezó a cuestionarse con fuerza, especialmente por parte de intelectuales y por parte de artistas a finales del siglo XIX. Por ejemplo, buena parte del movimiento romántico en literatura, en música, cuestiona esa idea del progreso lineal. También se ve en la pintura, por ejemplo, los cuadros impresionistas de finales del siglo XIX y principios del XX ya están en esa reflexión. Van Gogh tenía una obsesión, por ejemplo, sin ser Van Gogh es exactamente impresionista, pero cercano al movimiento, había una obsesión por criticar lo que sucedía con el progreso en esa época. Entonces, digamos, esa idea de progreso lineal fue cambiando, perdón por el preámbulo, Juan, muy necesario. pero creo que es bueno mencionarlo porque digamos que esa idea del progreso lineal todavía existe, todavía hay gente que tenemos, piensa claro, que todo lo que se hace en ciencia es maravilloso, y claro, lo que se hace en ciencia es maravilloso, pero también es un horror, y es un horror porque nos puede llevar a cosas como estas si las cosas no se manejan bien, no se controlan bien. Es decir, el hecho de tener energía eléctrica a partir de unos cuantos kilos de uranio, eso ahorra una cantidad de dinero en el sentido de que esa energía es bastante eficiente. La energía nuclear, perdón, ahí se me sale de mi lado, yo me formé inicialmente en ingeniería química, entonces algunas cosas me salen por ahí de ingeniero, pero ya me abrí del parche de los ingenieros hace 20 años. Y resulta que en ingeniería se habla de eso, de la importancia de la eficiencia. La energía nuclear es muy eficiente. Ahora, lo que sí es costoso es tener un buen sistema de seguridad para que la energía nuclear funcione, pues, y en particular en la cortina de hierro y especialmente en la Unión Soviética, como si se seguían en otros países. Ahora, esto no es un asunto solo de las grandes potencias. Estuve buscando datos sobre esto, yo sabía que había energía pues de origen nuclear en varios países del mundo, pero no me imaginé que en 30. Y en este momento podemos tener más de 500 fábricas en funcionamiento o en construcción en el mundo. Entonces el cuento aquí es cómo eso se maneja. Y vuelvo entonces al paréntesis que hacía ahora sobre ese cuestionamiento al progreso. Ese cuestionamiento al progreso se hizo cada vez más fuerte durante el siglo XX y llegó como una especie de momento pues cúspide con la Primera y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una vez se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, especialmente se dice, hombre, la tecnología nos trae maravillas, pero puede arrasar con la humanidad. Y es un poco esa gran preocupación. O sea, la energía nuclear le puede garantizar suministro de energía eléctrica de relativamente bajo costo a mucha gente. De hecho, buena parte de los países europeos su suministro de energía eléctrica es energía nuclear originalmente, sin tener incluso plantas, porque por ejemplo Dinamarca, Italia no tienen plantas atómicas, no las tienen previstas en su legislación, pero sí compran energía nuclear pues en forma ya en transformación de energía eléctrica a sus vecinos, como Francia, por ejemplo, o países como España. O sea, hay un montón de plantas en Europa Occidental que siguen funcionando y que tienen unos sistemas de seguridad muy fuertes. Entonces, digamos, el asunto del riesgo siempre va de alguna manera de la mano con la ciencia. Incluso surgió, y perdóname que es el problema de… Ahorita estoy dando menos clases porque estoy escribiendo una tesis de doctorado, entonces cuando uno está peleando con su tesis de doctorado da menos clase y se le dan chico a hablar, se despacha pues y echa un rollo largo ahí, entonces no, me callas enseguida, Juan, por favor, o ustedes me callan. El asunto es que surgió una reflexión muy fuerte a raíz de todo esto y se dio incluso en la sociología, especialmente en una parte de la sociología europea y particularmente alemana y británica, una corriente que se denomina sociología del riesgo. Sociología del riesgo que apunta a pensar justamente que ya la sociedad no es simplemente la sociedad industrial de la que heredamos tantos beneficios, sino que es una sociedad industrial que se tiene que revisar a sí misma. Y esa revisión se llama en sociología del riesgo reflexividad.
Dividir el año de 52 semanas por 4 nos da 13 y por eso eran los 13 capítulos de las temporadas. Ahora, en estas plataformas, puntualmente Netflix, por ejemplo, se ha ido convirtiendo más en un tipo de 10. Casi la mayoría de temporadas que estrenan es de 10 capítulos y esta nos ofrece la mitad de eso. Pero la gran diferencia es que es conclusiva. O sea, uno termina el último capítulo y sabe que se acabó, ¿cierto? Hay mucha más historia hacia adelante y hacia atrás, siempre, pero pues los creadores, los productores decidieron enfocarse finalmente en lo que nosotros, y en lo que casi todos ustedes que ya la vieron completa, pues puede terminar descubriendo. Me causa curiosidad que tenga esas características visuales en lo televisivo, en su puesta en escena, de planos muy quietos, de muy poco movimiento, de una textura ochentera, y que tras la emisión del tercer capítulo, que es un capítulo muy poderoso, el tercer capítulo de esta temporada, pues obtuvo las más altas calificaciones en los portales especializados. O sea, hoy por hoy, en Internet Movie Database, que digamos es como de las más sólidas o con credibilidad de plataformas de análisis de contenidos, está calificada como la mejor serie. O sea, tiene una puntuación muy alta, lo cual a mí personalmente me generó curiosidad porque no es narrativamente una serie de hoy. O sea, no parece una serie de hoy. Pero perdón, Juan, pues es que yo creo que es que la intención va por ahí. Estamos tratando de interpretar, pues para eso estamos aquí conversando, ¿cierto? Y efectivamente la producción denuncia una cosa que es clara, que se utilizaba mucho en las estrategias de propaganda de los años 30, de los nazis y de los soviéticos. De hecho, hay un autor muy importante que trabajó la comparación entre la propaganda nazi y soviética, que es Chacotín. Tradujo su nombre luego al francés, se tuvo que ir a vivir a Francia, él era perseguido pues en la Cortina de Hierro, o lo que iba a ser más adelante la Cortina de Hierro, y entonces él habla de la propaganda como una cosa, como una estrategia en la que se le intentaba como inyectar a la gente una visión del mundo. Y de alguna manera se está denunciando esto aquí. Rupert Murdoch es un magnate de extrema derecha australiano, que después hizo su fortuna sobre todo en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. Pero esto todavía tiene los sesgos, digamos, de miradas también de extrema derecha. O sea, por momentos uno siente con la serie, con la narrativa, que de alguna manera te están tratando de decir, venga que lo vamos a ilustrar, le vamos a decir quiénes son los malos, y nosotros pues obviamente nosotros somos imparciales, no hay imparcialidad, nos están contando lo que hay realmente, que es una cosa terrible lo que pasó en la Unión Soviética. El capítulo final en eso pues va atando todo. Yo creo que ahí, digamos, narrativamente no es solo el capítulo, es la misma novela en la que se basa el capítulo de la Premio Nobel. Alexevich. Sí, yo creo que hacer un curso para poder pronunciar ese nombre. Sí, Susana Smetana, ¿no? Sí, el premio Nobel de Literatura 2015. Yo por aquí lo tenía anotado porque me costó pues la pronunciación. Que es ruso. Desde pues que la oí en 2015 me costó, y pues obviamente me interesó más viendo la serie, porque la serie se basa en buena parte en la novela de ella que se llama Voces de Chernóbil, Svetlana Alexievich. Y esta señora, esta mujer, pues se atrevió a reconstruir todo con un montón de elementos documentales. Ella tuvo acceso, ella hizo trabajos originalmente en Bielorrusia y empezó a recoger cosas. No olvidemos que esto que sucedió es muy cerca de la frontera con Bielorrusia, de Ucrania con Bielorrusia, y ella empieza a hacer un trabajo de reconstrucción y hace pues una novela que se vuelve una novela muy importante, la novela Voces de Chernóbil. De hecho, para muchos el premio Nobel de ella es por esa novela.
ella realmente, ahí hay una reconstrucción muy importante, pero la manera como nos muestran las cosas, yo siento un poco, y más con lo que nos explica el profe Juan, es que nos están llevando un poquito a ponernos en esa misma, digamos, en ese mismo mundo, en esa visión del mundo, digámoslo así, y esa visión del mundo de ver esto que además como que va como despacio, por momentos yo siento que la serie no es de drama, podría perfectamente, hay episodios que uno podría decir que la serie es de terror, pasa de drama a terror, después pasa a serie de espías, después pasa suspenso, después pasa… Sí, es difícil ponerle un género, pues sí, que es un género de drama, pero… Género de catástrofe científica. Sí, claro, pero realmente aquí detrás de todo esto, aquí hay intriga, aquí hay historia de amor, de hecho la historia de amor que hay ahí, pues que ahí empiezan a mostrarla, que es la historia de amor de la chica, pues que es novia de la esposa del bombero, y el bombero, pues eso termina siendo una cosa pues dramática, la chica queda embarazada, bueno, en fin, estoy aquí en spoiler, pero la chica pues queda embarazada y hay una historia en la que uno dice, no, si hay alguien inhumano en la historia de la humanidad, uno viendo eso si hay alguien inhumano en la historia de la humanidad es la Unión Soviética, o sea, no hay nada más inhumano que el comunismo, no hay nada más horrendo. A mí me encantaría ver a HBO y a Sky asociados haciendo una serie mostrando como por ejemplo lo que se atrevieron a hacer, que uno de los productores fue nada menos que Brad Pitt, como Vice, por ejemplo. Ustedes vieron probablemente esa película a inicios de este año, que no se atrevieron en Hollywood, le dieron un Oscar, pero fue como que música o… Técnico, ¿no? sí. Pero no se lo quisieron dar a Christopher Nolan, ¿cómo se llama el protagonista? Christian Bale. A Christian Bale no se lo dieron. Y Christian Bale hace un papel magistral ahí, hace un papel magistral en Vice, pero la película no le dan ni mejor actor, ni mejor director, ni mejor película. Y esa película hace una denuncia tremenda, o sea, para que Hollywood premie eso es otro rollo, todavía nos falta. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan a alguien que ha sido capaz de patear el sistema capitalista, hay que patear el sistema soviético, pero también hay que patear todos los sistemas, pues todos los sistemas tienen sus atropellos, ¿cierto? Y por ejemplo, un señor como Michael Moore se atrevió a hacer un montón de denuncias, en un momento se gana el Oscar como mejor documental con Bowling for Columbine, que es un documental magistral, si no lo han visto lo tienen que ver, para entender un poco esa patología social en Estados Unidos, que son las masacres, que allá hay más masacres que días en el año. No sé si sabían, si uno cuenta el número de masacres que hay con arma de fuego, son más que los días del año que hay, pues cada año hay más de 400 masacres en Estados Unidos con arma de fuego. Es impresionante, las cifras son alarmantes. Y este señor se gana el Oscar y cuando empieza a hablar contra George Walker Bush, ahí empieza a decir una cosa pero dura, o sea, es una vaina en que Michael Moore le empieza a mandar los guascazos pues a Bush por la guerra que va a iniciar en Irak. No había iniciado la guerra en Irak, que si ustedes recuerdan, y ahí lo explican en Vice, esa guerra se la inventaron todo el combo de lo que llaman pues los halcones, el combo de los poderosos allá en el estado norteamericano, en alianza pues con la empresa privada, se inventan una guerra y Michael Moore hace la denuncia cuando recibe el Oscar y le apagan el micrófono en la ceremonia en Hollywood. Yo no sé si recuerdan ustedes ese episodio pues de nuestra historia de premios Oscar. Pero a él le apagan el micrófono, o sea, el man no puede seguir haciendo la denuncia que está haciendo porque tampoco, o sea, ya te dimos el Oscar, pero tampoco, pues nos va a patear el sistema aquí. Por eso yo quisiera ver en algún momento una alianza de HBO y Sky haciendo este tipo de denuncias con los horrores, por ejemplo, que nos cuenten Three Mile Island, que es mucho menos delicada que esta serie, pues claro, y había muchos más controles, pero la cosa fue también un accidente complejo y que puso en cuestión esa industria también nuclear en los Estados Unidos. O sea, habría que ver hasta dónde se atreven también las productoras. Yo no creería que se atrevieran a… No. Yo creo que lo más que podremos ver dentro de la industria norteamericana relacionado con este tipo de catástrofes lo hemos visto quizá en Los Simpson, ¿cierto? Con el señor Burns y
el pez de tres ojos y cosas por el estilo, pero no creo que se atrevan, digamos, a tanto. A mí cuando la veía, lo que planteaba era como el otro punto, me gustaría ver esta historia contada por realizadores rusos, que además hay históricamente muchos y muy buenos. Porque en toda historia es muy importante el punto de vista, es fundamental, desde dónde nos paramos a observar y qué traemos en la maleta encima nuestro frente a lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo. Entonces podría ser muy interesante conocer, digamos, la versión de ellos. Es un poco cuando hablábamos aquí y vimos un capítulo de Narcos, como esa diferencia entre la postura de Narcos para contar la historia de este señor Pablo Escobar y la postura, por ejemplo, que se asumió desde el canal Caracol para contarlo, con Escobar el Patrón del Mal, que uno los mira comparativamente y es distinto, aunque las dos, digamos, terminaron otorgándole una categoría casi que de héroe a Escobar para las generaciones que no vivieron ese momento histórico. Digamos que el propósito y la puesta en escena terminaban siendo muy distintas. No querían arriesgar más soldados estadounidenses y que los japoneses se iban a hacer matar por Hirohito. No, hay una cosa de el mensaje contundente a los soviéticos y ahí empieza la Guerra Fría. Una vez se tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues, ya con eso se consolida pues el fin de la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría inmediatamente. O sea, estuvimos a puertas de una tercera guerra mundial. Entonces, esto simplemente como para poner un poquito de contexto, y ahí ha habido entonces una reflexión muy importante cuestionando un poco lo que sucede con la ciencia, porque la ciencia, insisto, es maravillosa. O sea, lo de utilizar transgénicos para que más gente pueda comer, digamos, un abastecimiento alimentario de grandes proporciones, pero nosotros empezamos a consumir transgénicos sin hacer el debate en Colombia sobre si eso podía generar habría más probabilidad de cáncer o no con el consumo de esos alimentos. Un debate que se dio en Europa durante años antes de empezar a producir masivamente. Nosotros empezamos a consumir sin dar el debate. Pues yo no sé si ustedes recuerdan debates muy grandes pues aquí en Colombia, pues, o que en hora 20 toda la noche transgénicos, o no sé, un programa de opinión, de debate. Estos debates de ciencia en Colombia no son debates muy comunes, no dan mucho rating. Perdón, tú querías... Estaba pensando en la conspiración, pero en esa idea de Necesitan... Gracias. Estaba pensando en esa idea de la conspiración frente a la ciencia, que de alguna forma se puede leer en la narrativa de esta historia, y me preguntaba, y no sé ustedes qué opinan, me gustaría escuchar si este tipo de, pues si utilizar este tipo de situaciones históricas para hablar de política a través de la ciencia, que es básicamente lo que está sucediendo ahí, alimenta esta otra cara que estamos viendo hoy cada vez más fuerte, como los terraplanistas, bla, 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 de todas estas personas que comienzan a tener una paranoia frente a la ciencia, a los avances científicos, a tenerle miedo a la ciencia, precisamente cuando nos venden esta otra cara. Sabemos que hay unos riesgos, pero ¿hasta qué punto podemos nosotros también comenzar a criticar este tipo de series que nos muestran mucho morbo alrededor de estas tragedias y que pueden estar entonces alimentando estas ideas? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Paola, gracias. Yo respondo algo y te doy la... Juan. Pues a ver, en esto por supuesto que también está el riesgo de pensar entonces que todo lo que se hace en ciencia es malo. Pues no, es que justamente como se trabaja en ciencia, de hecho, pues yo mencionaba este campo de los estudios sociales de la ciencia, van de la mano con la formación científica. Por ejemplo, en ciencias exactas y naturales haces un doctorado en ciencias naturales y exactas, o un doctorado en ingeniería en Gran Bretaña. Es muy probable que tengas que ver un curso de sociología de la ciencia donde se tome distancia con respecto a los objetos que uno estudia. También como mirar un poquito qué es lo que puede pasar.
O sea, eso cada vez coge más fuerza, está permeando los programas de maestría, de doctorado y ya está entrando al equivalente nuestro de pregrado. Cada vez hay más cursos de ese tipo y en las universidades nuestras ya también ese tipo de discursos están entrando para poner las cosas un poco en su justa proporción, pues, porque obviamente ya pues devolvernos un poco, pues es que, a ver, sí, lo que sucedía, por ejemplo, Bush estuvo, cuando estoy hablando de George Walker Bush, uno pensaba que no podíamos llegar más lejos después de George Walker Bush y llegó Trump. Bueno, parece que tuvo más dientes, hasta ahora tuvo más dientes Bush que Trump, no sabemos hasta dónde puede llegar Trump. De todas maneras, Bush estaba más arraigado en el establishment, ahí en Trump de todas maneras para el establishment en federal es un poco, es un emergente ahí que todavía no lo aceptan del todo, no tiene los mismos dientes que tenía Bush, sin tener Bush pues ni idea muchas veces de lo que estaba haciendo, o sea, nos lo muestran muy bien en Vice. Si ustedes ven la película, uno ve a Bush, un tipo torpe y un idiota, perdón pues por la expresión, pero así lo muestra en Vice. Perdón con los idiotas. Sí, pero pues, hombre, detrás está Cheney, que no es ningún idiota, o está Rumsfeld, pues que era el secretario de Defensa inicialmente casi hasta el final, que después termina teniendo su distancia con... A ver, todo esto para decir que Bush en su momento estaba apoyado por grupos que hablaban de el creacionismo, y hablaban así, pues más o menos lo de Darwin es una burrada y tenemos que acabar con eso y nada del evolucionismo y el diseño inteligente, el diseño divino, o sea, eso se hablaba en ese momento y empezaron debates si eso entraba en la educación no de estados, no por condados, no de estados, no, federal. Si esto entraba en la educación como una cosa federal, o sea, si había leyes federales que iban a imponer el creacionismo pues en Estados Unidos. No, claro, nos podemos devolver a la Edad Media, o sea, es muy fácil también volver a la Edad Media. De hecho, la Edad Media tiene unas situaciones cómodas. Bueno, tampoco hay que menospreciar pues a la Edad Media, porque en la Edad Media había también un pensamiento científico de otra manera. Les recomiendo, por ejemplo, al profesor Gonzalo Soto de la UPB y de la Universidad Nacional. El profesor Gonzalo Soto ha escrito mucho sobre la Edad Media, un gran semiólogo nuestro que conoce muy bien todo eso que sucedía y cómo había un pensamiento científico también muy rico en la Edad Media, bien reflejado en obras maravillosas como el Jardín de las Delicias del Bosco en el Museo del Prado. Pero sí, claro que hay, digamos, esos riesgos, pero por fortuna hay también alternativas, pues como contrapartes, y hay que poner las cosas, dar el debate, creo que en su justa medida. Yo me quedé pensando un poco como en el riesgo de estas narrativas, ¿cierto? De la posibilidad de valerse de experiencias como las que se cuentan aquí para hacer planteamientos de la naturaleza que decís. Y claro, digamos que de cierta manera, una vez la obra audiovisual está en su quinta etapa, que es la de la distribución y la difusión, puede pasar con ella casi que cualquier cosa, y más hoy donde en el territorio transmedial hay una participación muy importante del fanático, y entonces hay productos que se generan a partir de lo que está disponible por los creadores, y es fácil que se pueda dar manipulación, pues como la que se da por ejemplo en las campañas, ¿cierto? Que vimos recientemente que cogían productos de una naturaleza y le daban la vuelta. Eso podrían hacerlo grupos con intereses puntuales en manifestar o en promover cierto mensaje. Yo creo que es un riesgo que está implícito y no solamente sucede con este contenido, sino que puede suceder casi que con cualquiera, dependiendo del interés de quien lo ve y lo quiere utilizar con qué fines. Pues de hecho nosotros lo estamos utilizando con un fin, ¿cierto? Que en ese mismo espíritu de la ciencia buena per se, pues nosotros confiamos en que es un uso que promueve valores positivos. De hecho, a mí me pasó con esta serie algo, y es que no sabía mucho del territorio de lo nuclear o de lo atómico de las plantas. O sea, realmente confieso que mi contacto con las plantas
nucleares o atómicas era el señor Burns y Springfield, pues hasta ahí. Después de cada capítulo, que lo más normal es que uno ve el otro de una, o sea, de inmediato en esta metodología de consumo que cada vez se hace más común, que es maratonear las series, salvo el capítulo 2 al 3, que sí, no pude hacer pausa, fue como que lo tuve que conectar ahí mismo, para quienes lo vieron, a mí me parece, decías ahorita del género, la claustrofobia en materia de suspenso con que cierra el capítulo 2, es como que tengo que ver el 3, o sea, ahí no hay más opción, pero en los otros, después de ver el capítulo, iba a buscar varios términos que iba notando, que tenían que ver con lo científico en sí, y esto se dio incluso mucho antes de que escogiéramos la serie en el Serie Club. O sea, de hecho, la escogimos como después de eso, un tiempo después. Entonces, creo que puede dar también otras oportunidades, ¿cierto? Depende mucho del punto de vista ya del consumidor o del disfrutador, depende de la posición en la que se ponga ese receptor de la historia y del mensaje que subyace con la historia, digamos, para emplearlo de una manera u otra. El riesgo que mencionas es altísimo con relación precisamente a ese tipo de poblaciones o de grupos que tienen unos intereses puntuales, pero creo que permite también la otra alternativa. Yo creería que, por ejemplo, esto es una serie muy valiosa, por ejemplo, en una materia de bachillerato, pues en un 10 o en un 11, en física, química, como una combinación de esto, un poco para aterrizar muchos de los conceptos que uno en el aula recibe y a veces no sabe cómo se materializan. En el segundo capítulo, por ejemplo, cuando este experto al que llamaron temprano y que le colgaron y que es como que sí lo necesitamos, pero no mucho. En el segundo capítulo cobra una mayor relevancia y pues ya vimos que además es el protagonista, ¿cierto? Empezó con él matándose, suicidándose. Cobra mayor relevancia en el segundo capítulo y hay un componente que a mí personalmente me gustó mucho por lo que les mencionaba ahorita, y es que un superior le pide que le explique cómo funciona una planta. Y entonces él le hace todo el detalle así como para el que no sabe nada, como ese funcionario o como yo. Y como que uno dice, jue madre, esto conecta con esto otro. Entonces, que está el riesgo, sí, pero depende también uno dónde se ponga y cómo lo haga. Mi pregunta es, retornando al riesgo en la ciencia, ¿ustedes qué opinan si el riesgo en la ciencia está en sí en los científicos, en el químico que está en el laboratorio haciendo sus mezclas, o el ingeniero que está haciendo los cálculos de un puente, o está en la administración que hay en torno a todos sus quehaceres? Pues, ¿tu nombre, perdón? Manuela. Manuela, yo te respondo, ¿en dónde está? En todo. En todo, sí. El riesgo está en todo. Pero, a ver, el asunto es cómo se convive con el riesgo, ¿cierto? O sea, quiero decir, el problema no es el riesgo, el problema es convivir con el riesgo. O sea, siempre hay manejos de incertidumbre en todas las sociedades. Y esto es un asunto que no es de la ciencia simplemente. Es que si no tuviéramos ciencia, porque aquí sería muy fácil y sería cómodo, y un poco con la advertencia que nos hace Paola, que nos llama un poquito como a, hey, y entonces nos podemos devolver a decir que todo lo que se hace en ciencia es malo. No, pues es que, a ver, vivíamos en otras incertidumbres, en otros tiempos. Por decir algo, el manejo de las cosechas. Si antes, si no tenías, antes de que tuviéramos sociedades sedentarias, la gente vivía, ¿de qué vivía la gente? ¿De qué vivían las poblaciones? Las poblaciones vivían de lo que cazaban y de lo que recolectaban. De lo que cazaban y de lo que recolectaban. Pero claro, el riesgo era, y entonces, y si hay problemas en la casa,
y si hay problemas en la recolección. Después, cuando empezaron las primeras sociedades sedentarias, por ejemplo en Mesopotamia, bueno, y si hay problemas, y si llega una peste o llega algo y llega un hongo y acaba con el cultivo, en fin, siempre hay riesgos en cualquier propósito humano y cómo se convive con esa incertidumbre. Ahora, la apuesta tecnocientífica es una apuesta por tratar de salir de esas incertidumbres, resolver problemas, pero enfrentando unas nuevas incertidumbres. Es cómo convivimos con esas nuevas incertidumbres. Pero riesgo hay como en cualquier proyecto humano, hay algún tipo de riesgo. Tú te vas a encontrar siempre con algún tipo de riesgo. Es que sin riesgo no se puede vivir. De hecho, hay una novela muy bella, ahora que mencioné lo de existencialistas, hay una novela muy bella que se llama Todos los hombres son mortales, escrita por la pareja de mucho tiempo de Sartre, que es Simone de Beauvoir. Y en esa novela hay una reflexión muy bella, pues que hace una especie de síntesis del existencialismo, donde en un momento el personaje principal se toma una pócima para volverse inmortal. Y ese personaje principal se toma una pócima, empieza a resolver problemas en la Edad Media, en una ciudad-estado italiana, que antes no era Italia en esa época, pero lo que iba a ser Italia después, y entonces empieza a resolver cosas y ve que no es suficiente, entonces se va como que no logra, entonces él piensa, no, como no logro mejorar la sociedad, me voy a ir donde alguien más poderoso. Entonces 100 años después de tomarse la pócima, se va, 150 años después, se va donde Carlos V, el hombre más poderoso del mundo en esa época. Y entonces se va a ayudarle y de pronto se da cuenta de que la cosa es muy difícil y que no lo logra resolver y entonces se angustia a tal punto que se intenta suicidar, pero como ya le tomó la pócima, se despierta a la media hora. Se pega un tiro y se despierta y se le reconstruyen los tejidos y se despierta. Entonces la angustia es terrible porque nunca se va a morir. Y se echa unas siestas de 100 años, por ejemplo. Perdón, ahí hice spoiler con la novela. Pero la novela de verdad, no porque te cuente un pedazo de la novela, vale mucho la pena leerla porque es esa reflexión. O sea, de todas maneras, sin riesgo, la vida tampoco tiene un sentido en sí mismo. Siempre hay que asumir riesgos de alguna manera. El asunto es cómo vivimos con los riesgos, y es entender esos riesgos y entender que podemos llegar a nuevos riesgos y que siempre vamos a tener desafíos. O sea, la ciencia nunca termina. De hecho, uno antes, por ejemplo, terminaba los artículos de investigación. Yo recuerdo hace 20 años, uno terminaba un artículo con conclusiones y se lo aceptaban. No, si usted ahora manda un artículo y no termina con conclusiones y perspectivas o nuevos desafíos, pues no lo reciben. ¿Y por qué no se lo reciben? Porque es que todo conocimiento tiene que llevar de unas preguntas a resolver esas preguntas, pero para llegar a mejores preguntas. Perdón, me fui apasionando. Pero no, ahí queda que no es conclusivo un poco, la ciencia no es conclusiva, como en este caso esta miniserie, les decía yo ahorita, lo es, pues porque digamos marca un final y a diferencia de la mayoría de las que vemos no estamos esperando una continuación. Con tu pregunta, yo creo que el factor humano termina siendo muy importante en esos procesos, y lo digo desde el punto de vista narrativo, porque en últimas las historias caminan o avanzan es a partir de las decisiones. Generalmente los personajes principales, secundarios, complementarios se ven enfrentados a momentos en donde tienen que tomar decisiones, y generalmente son decisiones que los enfrentan entre lo que son y lo que quieren, un poco entre las motivaciones y el carácter, y casi siempre esas decisiones tienen, obviamente ahí hay una carga moral, ¿cierto? Es como esto es bueno o esto es malo, esto me conviene a mí o le conviene a los otros, que aquí lo vemos mucho. O sea, hay un momento en donde hay personajes que tienen que arriesgar su vida, lo ven ahí en este capítulo, pero en los otros es un poco más manifiesto, donde bueno, es que o nosotros abrimos esas válvulas o se mueren millones, o nosotros vamos y hacemos tal cosa o la catástrofe es mayor. Y con el ánimo de no hacer ningún spoiler, porque la intención de la serie en últimas también lo vimos en este primer capítulo, es como descubrir qué fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Por qué esta catástrofe se desató? Sería muy bueno ver la serie y pensar una respuesta a raíz de tu pregunta.
pero la serie completa, ¿sí me entiendes? Para no hacer, no hacer el spoiler, pues que es tan maluco a veces. Pero mi punto es que no se debería desacreditar el trabajo de los científicos, que desde la formación científica todo se hace por un método riguroso que ya ha sido hecho por mucho tiempo y ha funcionado. La cosa es que, pues yo no me he visto la serie, pero yo estudio ingeniería física y en estos días estoy haciendo un trabajo sobre justamente la energía nuclear y me vi una parte de la serie donde explica cómo pasó todos los, detalladamente qué fue lo que pasó. Entonces ahí uno dice, el científico sigue el método, pero el riesgo está en el administrador, pues en el Estado o en el empresario que está financiando y que dice, digamos, con los puentes, no, ese material es muy caro, métale más cemento y por eso se caen después, eso es a lo que me refiero. Ahí está también, diría yo, el factor humano dentro de lo que corresponde a la administración política, ¿cierto? No son las leyes construidas por grupos de personas en consenso las que toman las decisiones, por ejemplo, sobre los materiales o sobre la necesidad de evacuar a los habitantes de una ciudad. Finalmente hay un peso muy importante de ese determinador desde lo personal, en donde también entra en juego lo que te mencionaba ahorita y es ese momento de las decisiones. Es decir, una historia de ficción avanza es por eso, pero también lo vemos en la vida. O sea, ojalá la vida nos diera la posibilidad que nos da la ficción, ¿cierto? Que es un poco lo que plantea La La Land, por ejemplo, con esa situación alternativa de un final posible. O sea, ojalá en la vida, en ciertas decisiones y en decisiones que tienen que ver con esto, tuviéramos la opción de los caminos paralelos que establece la ficción o que uno puede plantear en un guión donde haces 4 escenas y dices, no, esta no me funciona, archivémosla, hagamos la otra. Entonces, yo creo que esa presión y que esa condición de no ser inmortales, es que si fallamos en esto, no hay otra oportunidad, termina generando, en muchos casos, asociado a ciencia y administración pública, la posibilidad de equivocarse. Yo creo que ese riesgo latente que tiene que ver con el azar en muchos procesos también de investigación y de aplicación de la investigación, en mi opinión, tiene mucho peso por el factor humano, por las decisiones que como personas tomamos en momentos determinados, a veces muy cómodos o a veces en completa incomodidad, como lo que plantea esta catástrofe. Manuela, ¿cierto? Y sí, habíamos conversado en otro espacio y ya me acuerdo que te interesaba el tema de la divulgación científica y que creo que eres muy apasionada con tu carrera y qué bueno que lo sigas haciendo. Yo de hecho, yo no soy un renegado de la ingeniería química, te cuento, perdón por contarles, yo quiero mucho mi formación original, lo que pasa es que tenía otros intereses en otro momento y me fui yendo hacia las ciencias sociales, pero yo sí, claro, yo creo en la fiabilidad del método científico, en el sentido de que, claro, es un camino para construir algo, para hallar cosas que nos pueden ser útiles en un momento determinado. ¿Quién va a renegar de esto que estamos haciendo, de este sistema que utilizamos hoy, o de que podamos desplazarnos en un transporte masivo para llegar a la casa, para venir a estudiar o al trabajo? Pues, o sea, claro que la tecnología trae un montón de ventajas y cosas que incluso nos han transformado el modo de vivir y que nos lo transforman cotidianamente. ¿Quién va a refunfuñar de que todo lo que hace un celular es dañino, es malo? Pero claro que también hay problemas. A ver, para responder un poco a tu inquietud, en el método también hay problemas. Es que la ciencia la hacemos los seres humanos. O sea, la ciencia, incluso en la ingeniería física, por ejemplo, un debate en matemáticas, o sea, los debates en matemática, hay debates apasionantes de matemáticos, incluso debates así pues que se vuelven legendarios. Seguramente escuchaste hablar en algún momento del debate entre Boltzmann y Ernst Mach por la termodinámica estadística y saber si el mundo era determinista o no y si la vida cumplía o no con el segundo principio, con la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía.
Y ahí hay un debate maravilloso. Y resulta que a Boltzmann en su momento eran humanos, eran personas, y Boltzmann en un momento de desespero se suicida. Se suicida porque desprecian lo que él está proponiendo. Resulta que poco tiempo después aparece un personaje como Schrödinger, pues se dirían, tú lo conoces mejor que yo, en la mecánica cuántica, y resuelve ese problema de la vida, y más adelante con la termodinámica de procesos irreversibles eso se aclara aún más, con Prigogine y todo ese grupo de personas que trabajan en eso y que se dan cuenta de que hay unos ciertos grados de incertidumbre con los que hay que vivir. Eso ya, digamos, en la ciencia es un debate clásico. Incluso el debate se daba entre Niels Bohr, para muchos el padre de la mecánica cuántica, y el padre de la mecánica relativística, que es Albert Einstein. Y ese debate era, ¿el mundo puede ser determinista o no? Bohr decía que no era determinista. Einstein sí confiaba en una especie de Dios que tiraba los dados y que siempre de alguna manera podríamos llegar a una especie de determinismo con eso. No sé si has visto eventualmente esa polémica. Prigogine, por ejemplo, la retoma, que es un premio Nobel de Química, que se gana el premio Nobel por las estructuras disipativas. Ahí hay unos debates apasionantes, pero uno no puede perder de vista que la ciencia la hacemos los seres humanos. Y además la ciencia es ¿cuál ciencia? Porque muchas veces pensamos como que la ciencia tiene que ver como con física, como con química, como con biotecnología, como no, las ciencias humanas, las ciencias sociales. De hecho, a lo que se apuesta hoy en día en los proyectos es cada vez, ya no es un discurso, ya es un hecho, se está dando cada vez más. Los equipos de trabajo son equipos transdisciplinarios. Tú no haces un gran proyecto sin estar, un gran proyecto de ingeniería física, donde los líderes sean ingenieros físicos, que en algún momento no tengan que hablar o con un antropólogo, o con un sociólogo, o con un psicólogo, o con un comunicador, o con un politólogo. O sea, tú empiezas a encontrar cada vez más que los proyectos tienen esos componentes, y esos componentes son para, digamos, hacer que los riesgos que tiene la producción de conocimiento sean más manejables, que el balance en general sea más beneficioso, porque riesgos siempre hay. Perdón, me volví a apasionar. Ya conozco esa cara. Qué pena con ustedes, el tiempo se nos termina, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Ese documento que les compartimos al final hace parte de un estudio que estamos llevando a cabo desde la Universidad de los Niños. Muchas gracias también por ayudarnos con esa parte. Y bueno, nada, muchas gracias a los invitados también por estar con nosotros esta noche. Recuerden que esta fue nuestra última versión del 2019. Los invitamos a estar muy atentos a redes sociales de aquí en adelante, a seguirnos también en las redes sociales de la Universidad de los Niños para conocer la programación del año 2020. Muchas gracias por estar acá y buenas noches. Gracias.